reunión de enseñanza. Y antes de cantar, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche y que Él nos pueda guiar por su Espíritu. Así que vamos a orar. Oramos al Señor. Padre Dios nuestro, gracias te damos, Señor, porque en esta noche un grupo de tus hijos hemos podido venir a esta tu casa, casa de oración, y es para tener nuestra reunión de enseñanza. Y Señor, quisiéramos pedirte que tú nos bendigas y que tú nos puedas hablar por boca del hermano que se ha preparado para tener el mensaje en esta noche. También te quisiéramos pedir por todos los hermanos que están en camino para que tú les guardes, para que puedan llegar bien, y también orar por los hermanos que están con algunos problemas de salud. Oramos por ellos para que tú les bendigas y para que pronto ellos puedan estar entre nosotros. Gracias te damos por todo. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a cantar un himno, y será el himno 510. Nos ponemos de pie y cantamos el himno 510. Otra vez nuestro Salvador, oh que si fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh que si fuera hoy, ya por su iglesia viene esta vez, purificada en su grande amor, del mundo por la redondez. Oh, que si
Cristo viene otra vez. Que el Señor nos ayude para que podamos anhelar y podamos estar velando, esperando la venida del Señor. Tengo que dar un anuncio y es de dos hermanos. Carlos Vicio, con estudios y también con algún problema en el corazón, así que tenemos que estar orando por Carlos Vicio. Y hoy a la tarde me llegó un mensaje del hermano Osvaldo Gisarelli, que está internado en la Trinidad de Belgrano con algunos problemas de salud y le están haciendo estudios. Así que qué bueno sería que en esta noche podamos orar especialmente por estos dos hermanos. Y le voy a pedir al hermano Armando Ligotti de la iglesia en Villa Elisa que pase aquí adelante y que él lo va a hacer. Él va a orar al Señor, pero vamos a orar todos como iglesia en esta noche, clamando al Señor por nuestros dos hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, te damos las gracias por tu presencia, te damos las gracias porque estamos en esta reunión, congregación, grupo de tus hijos, alabando tu nombre, reunidos al nombre del Señor, y ponemos en tus manos en esta hora al querido Carlos, al querido Osvaldo, para que tú estés con ellos, les acompañes, les fortalezcas, toque su salud también, según tu voluntad, para que puedan estar recuperados muy pronto, en nuestro deseo, y que tú obres también en su familia, en la paz, en la tranquilidad, y también para que los tratamientos y los estudios que se tengan que hacer puedan salir bien. Y así tú les restablezcas y podamos verles muy pronto como acostumbramos en este lugar para estar juntos escuchando de tu palabra. Guíales, acompáñales a los médicos, a los profesionales que han puesto en sus manos, para que también puedan tener sabiduría y aplicar cada remedio como ellos necesitan. Oramos agradecidos por todas las cosas. Queremos también poner en tus manos a nuestra familia Frutos, que ha partido la esposa, para que tú consueles a los familiares también y les fortalezcas. Te alabamos y te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a tener una lectura en la palabra de Dios. Importante es que leamos la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y a veces cuán poco leemos la palabra de Dios. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, donde dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y a continuación vamos a ver un video que va a ser de la obra misionera argentina-boliviana. Así que a continuación vamos a ver este video. Básicamente es como un pescador, es ir o un sembrador y a sembrar la palabra por los diferentes pueblos donde se abre una puerta del Hijo de Paz que dice la Biblia. Bueno, ahí nos metemos para formar una iglesia, digamos. Sí. Pero no es fácil acá porque el contexto es diferente, porque acá el contexto de los pueblos es gente mayor y mujeres. Claro. Mujeres, niños y gente mayor. Claro. La situación que yo tengo es que fundé la iglesia acá en La Quiaca. Y a mí digamos, acá los hermanos de la iglesia quieren que esté acá y los hermanos de la montaña quieren que vaya para allá. Y no es fácil formar tampoco una persona en el sentido de que disponga de tiempo, porque todos trabajan, sí, o estudian, entonces si se cuenta con alguno de ellos un fin de semana. Un fin de semana no hace mucho, y en un fin de semana tampoco, acá los fines de semana no hay bus. claro. Entonces sí o sí tenés que tener una movilidad. Y el Ministerio de Asamblea, porque nosotros pasamos a Bolivia. Y en Bolivia es más peor que acá, porque ahí no hay nada directamente. Entonces es como que vamos sembrando por las escuelas primarias, secundarias. Y lo que yo he visto con el tiempo es que la mayoría de esos chicos que han tomado una decisión cuando eran niños, Dios se encarga de que ellos en algún momento se congreguen o estén en alguna iglesia y puedan crecer. En la Ciénega se llama. Ciénega, perdón. Es un pueblo que muchos años hemos ido. No sé, ahí hubo gente convertida, se fueron, otros murieron. Y ahora quedó gente que simpatiza nomás. Pero antes de irse un hermano, antes de morir, era como un cacique ahí, dejó un terreno para la iglesia. Y bueno, en eso estamos nosotros tratando de construir algo. Y bueno, que ellos sigan a Dios, pero es muy católico el pueblo. Mucho alcoholismo hay acá. Sí. Por lo tanto, mucho incesto también. Que no se habla, pero hay. Ahí está lleno. Si Dios nos permitió tener un terreno ahí, bueno, nuestro deseo es que, bueno, estamos orando, bueno, Dios es fiel, estamos orando por un matrimonio que venga a quedarse ahí, o sea, que vive ahí, para que esa iglesia funcione y a la vez sea de influencia a 4 pueblos que están alrededor. Claro.
Otra vez estamos con ustedes. Acá ven esas montañas, parte de Argentina y parte de Bolivia. Y bueno, allá abajo, ¿sí?, se ve un pueblo que es el lugar donde fuimos, que se llama Ciénega. Allí ya tenemos un terreno y queremos comenzar un nuevo testimonio. Y de allí, hacia el frente nomás, hay otro pueblo que no hay testimonio tampoco, que es Bolivia, se llama Casa Grande. Y si vos seguís por todo ese camino, hay como 5 pueblos más, ¿sí?, que también necesitan de Cristo. Y allá atrás, no sé si lo verán, pero hay una cosita blanca. Hay otro pueblo que se llama Florida, también es Bolivia, no hay iglesia. Más allá arriba, pasando unas curvas, hay otro pueblo que se llama Quillacas, tampoco hay testimonio. Yendo más allá a la montaña donde está hay nieve, hay otro pueblo, sí, que es Guadalupe, tampoco hay testimonio. Y vos cada lugar que ves, no se ve nada quizás mucho con el lente, pero hay pueblos que necesitan de Cristo, ¿no? Así que bueno, para ir ahí se necesita un vehículo o también se puede ir a pie. Por ejemplo, allá en aquella montaña que está allá hay un pueblo que está cerca de la punta, se llama Bonete Palca, donde solamente llegué una sola vez en mi vida y es una deuda de poder llegar de nuevo, ¿no? No es fácil, son 6 horas caminando, pero de pura montaña, arriba de los 4000, porque ese lugar está a 6000 metros y tenés que llegar a los 5000 para subir hasta arriba, ¿no? Así que es un desafío y ojalá que algún día puedas venir a conocer. Ahora vamos a escuchar una participación musical a cargo de Nora Equimavicius de COSAC, con también Moisés Escobar, que tienen 2 canciones para cantar en esta noche. Ellos son de la iglesia en calle Vicente López, la iglesia de Sarandí. Así que deseamos que el Señor les bendiga y ellos tienen 2 participaciones. Un amigo hallar, Dios tu angustia quiere hoy borrar. Si decides al clamar, solo no estarás. Si su amor nunca estarás, nunca te ha de olvidar. No importa si lejos vas, has de comprobar que siempre te ha de mirar, siempre te ha de cuidar. Llega tan lejos su amor, que es verdad que sin su amor no estará. Conoce tu
amor no estará, sin su amor no estará, Sin su amor no estará. sin su amor no estará, Sin su amor no estará. sin su amor no estará. La promesa de sin su amor no estarás, la promesa de no te dejaré ni te desampararé, se hace carne cuando obedecemos los mandamientos de amarnos los unos a los otros. Y ello se da, o debería darse, en la iglesia local. Pedro pensaba que no necesitaba que Jesús le lave sus pies y en un instante pretendió un baño completo. Así también hoy están los que rechazan la comunión o los que pretenden recibir toda atención. Tales extremos llevan a alejarse del amor de los hermanos y por consecuencia del amor de Dios. Pero el príncipe de los pastores no solamente se tomó el tiempo para lavar los pies de Pedro, sino también para explicarle el equilibrio entre amar y dejarse amar. Y aún para buscarlos después de que Satanás los zarandeó como a trigo. Una hermana amorosa que por años siempre se destacó en la búsqueda de niños para la escuela dominical, ya muy herida, llegó a una nueva congregación por tercera vez. No pretendía una iglesia perfecta, sino una saludable. En una mañana, sin querer allí, no le dieron los símbolos. Ella pensó, por haberme pasado de congregación, estoy siendo disciplinada. Y regresó llorando a su casa sin decir nada. Uno de los ancianos, al darse cuenta de lo sucedido, al día siguiente le pidió perdón en nombre del cuerpo de ancianos. En las décadas que ella tiene siguiendo al Señor, nunca había conocido a un pastor que pida perdón. Ella no pretendía que le pidan perdón, pero esa actitud le hizo comprender que por fin estaba en un lugar donde los pastores se pueden seguir porque ellos mismos se esfuerzan en seguir a Jesús. Qué bendición para nosotros, para nuestras familias y para la iglesia local toda, cuando nuestros pastores se ocupan, se encargan de pastorear, cuando atienden a los soldados heridos. Lloran de angustia y dolor. Restauremos hoy su alma.
mandato. Lucharon valientes para el rey y al fuerte enemigo pudieron vencer. Mas por ese esfuerzo Satán intentó sus vidas matar. No dejes soldados heridos morir. Vierte su bálsamo y la herida sanará. Protégelo con el manto de su amor. Compartamos juntos el pan. Descanso le dará. Restauremos hoy su alma. No dejemos soldados heridos morir. No puedes mirar sin socorrer. Su amor es más fuerte, te harás vivir. No puedes dejar un soldado herido morir. El Señor realmente les bendiga. Pero nos quedamos con ganas de cantar nosotros. Así que nos ponemos de pie y cantamos el himno 178, que dice: Jehová es mi pastor, me apacienta con amor. En sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor
asiento. En esta noche la responsabilidad de traer el mensaje de la palabra de Dios está a cargo de nuestro hermano Mario Loero. Y el tema es ante la necesidad de ser pastoreado. Así que deseamos que el Señor le bendiga y que Dios nos pueda hablar en esta noche por boca de nuestro hermano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es una alegría poder estar en este lugar con esta tremenda responsabilidad de abrir las Escrituras y poder compartir acerca de este tema. Gracias también a los hermanos de la comisión por invitarme y darme este tema, que es un tema que nos atañe a todos y es un tema sumamente importante. Vamos a ir a la palabra de Dios para leer algunos pasajes introductorios. Mateo 9:36 dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pasemos a Marcos capítulo 6. Marcos 6 es el pasaje sinóptico. Marcos 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El tercer pasaje, vamos a ir a Números, capítulo 27. Y vamos a leer del 15 al 23. Números 27, 15 al 23. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hasta aquí nomás con estos pasajes introductorios. Vamos a leer bastante hoy la palabra de Dios. Pero estamos frente al tema la iglesia mirando el futuro ante la necesidad de ser pastoreados. Y estamos ante un tema poco tratado puntualmente en nuestras congregaciones. Si bien el tema está salpicado en otros temas que tienen que ver con la eclesiología, no es tratado muchas veces puntualmente en nuestros púlpitos locales, o por lo menos es mi humilde opinión. Vivimos en una sociedad tremendamente individualista, deshumanizada y sumida en una hipocresía total, donde los valores morales y éticos
no se respetan ni se enseñan, y donde la ley de la selva, el sálvese quien pueda, pareciera ser la bandera de este mundo caído. No cabe ninguna duda de que estamos en el cumplimiento del pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos y hostiles. Pues los hombres en el mundo cada vez más experimentan las consecuencias de su rebeldía a Dios. Y experimentan también la dinámica de muerte que produce el pecado en la vida del hombre. Porque el pecado es una tragedia porque nos separa de Dios, pero el pecado arruina la vida. En el ámbito espiritual, no solo vemos la iglesia en el futuro, a una iglesia cada vez más tibia, sino que también en el presente vemos a una pseudo iglesia emergente, con miles y centenares de personas en los cultos, personas con la palabra Señor, Señor a flor de labios, personas que asisten a las iglesias en busca de soluciones mágicas y rápidas para los problemas temporales de la vida. Pero son las mismas personas que no están dispuestas a dejar el pecado. Son las mismas personas que no están dispuestas a vivir separados para Dios y dedicados para Dios. Personas que no están dispuestas a ser pastoreadas bíblicamente, sino todo lo contrario. Están dispuestas a vivir una vida cristiana a su particular manera de ver, de pensar y a su particular manera de sentir. Vemos a pseudos pastores que se multiplican por doquier y llenan la superficie de este mundo. Pseudo pastores que pervierten el evangelio y pervierten las doctrinas fundamentales de la fe, logrando que muchas personas entren a las iglesias sin nunca experimentar un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Se vive una vida cristiana conforme a las propias concupiscencias, a los propios deseos. Y se cumple y se está cumpliendo la primera parte del Salmo 49, 14. Dice el salmista: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y termina el Salmo: se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Podríamos definir, para avanzar con el pensamiento, ¿qué significa la palabra necesidad? Necesidad, según el diccionario, es el hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario, cosa necesaria para alguien o algo. También dice el diccionario, necesidad es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y también espiritual. Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. Algo que es necesario es algo que es vital. Y para desarrollar este pensamiento de esta noche, yo quería dividir en 3 tópicos para poder abordar este tema, obviamente sin poder agotarlo, pero llevarnos en el corazón una reflexión al final
del mensaje. En primer lugar, quiero ver el acatamiento al verdadero y gran pastor de nuestras almas. En segundo lugar, quiero ver la actitud frente a los pastores terrenales. Y en tercer lugar, la aptitud para pastorear. En Hebreos capítulo 13, por favor, versículo 20, leemos lo siguiente en la palabra de Dios. Hebreos 13, 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Mirá lo que dice aquí. Haciendo Él, el gran pastor, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos al conocidísimo Salmo 23. Hace poco este salmo lo pude leer con una abuelita de 93 años que en Juntos Misión aceptó a Cristo en su corazón. Y allí estaba la abuelita esperando la visita. Y pudimos leer: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y seguramente en la mente de usted, hermano o de hermana, lo debe seguir de memoria. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo acabamos de cantar. Queridos hermanos, el gran pastor de nuestras almas es nuestro Dios, nuestro Señor. Y aquí el salmista lo personalizaba, lo hacía propio. No es el pastor del otro, no es el pastor del vecino, es mi pastor. Cada uno de nosotros podemos decir esto cuando llegamos a Cristo y hemos confesado nuestros pecados. Él es mi pastor. Y como pastor, Dios es el que provee y protege. Él es el que provee los buenos alimentos, nos protege de los peligros, hace una medicina preventiva con cada uno de nosotros. También la curativa cuando muchas veces erramos. Conforta nuestra vida, que también tiene la idea de reparar, de restaurar, de hacer volvernos cuando nos extraviamos. El que tiene a Dios como pastor puede llegar a decir lo que dice el salmista: nada me faltará. Es que el que está en Cristo está completo. No nos falta nada en el orden espiritual, ni tampoco nos falta nada en el orden material, amados hermanos. Él es el pastor al cual nosotros debemos darle siempre lugar en nuestra vida, para que también nos guíe y nos dirija. La conducción de este pastor es una conducción sabia. La conducción de este pastor es una conducción ejemplar. Es una conducción segura. Es una conducción en amor y en verdad.
que siempre van unidos en la palabra de Dios. Los cursos a distancia no sirven con nuestro pastor. Cada uno de nosotros debemos estar cerca para escuchar su voz cada día, como decía nuestro hermano que nos precedía, para orar, para buscar su rostro, su presencia, su consejo. Cuenta la historia de un señor mayor tomando el colectivo, el último, a la 1 de la mañana, en un día muy oscuro, lluvioso y frío. Y el colectivo no venía. Hasta que, llegando el tiempo de decidir si salía a caminar o se volvía caminando, ahí ve que el colectivo viene, le hace la seña y el colectivo para. Estaba totalmente vacío. Él saca el boleto, en esos tiempos donde los boletos se cortaban, y cuando paga su boleto, empieza a caminar por el pasillo dándose cuenta que el colectivo estaba totalmente vacío. Pero allí, al final de ese colectivo, había un niño de 5 años aproximadamente que estaba jugando al colectivero. Como muchos de nosotros, cuando tomábamos el colectivo, si el colectivo doblaba a la izquierda, nosotros también hacíamos lo mismo. Si el colectivo abría la puerta, nosotros también hacíamos lo mismo. Este señor ve al nene y no podía creer que a estas altas horas de la madrugada estuviese allí solo y decide sentarse con él. Y le dice: hola, ¿cómo estás? Bien. ¿No tenés miedo? No. ¿En serio? No. ¿Cómo no tenés miedo? No tengo miedo. ¿Y sabés dónde bajarte? No. Ah, ¿no sabés dónde bajarte? No. ¿Y eso no te da miedo? No. ¿Y por qué no tenés miedo? Porque mi papá es el chofer. De la misma manera, nuestro Dios es el gran pastor que nos conduce muchas veces por zonas oscuras, por valles, que a veces nos cuestan entender por qué estamos allí. Pero indudablemente, sabiendo quién es el que conduce, podemos cada día confiar y creer. Dios como pastor infunde ánimo y aliento, porque no solo es el pastor, sino es un gran anfitrión que prepara la mesa en medio de nuestros angustiadores. Es la mesa de la comunión, es la mesa de la intimidad, es la mesa de la bendición, es la mesa de la hospitalidad y también es muchas veces la mesa de la corrección. De manera, hermanos, que si como hijos de Dios no somos guiados y pastoreados por el príncipe de los pastores, nadie lo hará. Nadie lo hará. En segundo lugar, la actitud que tenemos nosotros o debiéramos tener ante los pastores que el Señor ha colocado, ancianos, el liderazgo de la iglesia. En Hebreos, capítulo 13, versículo 17, conocido también, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, podemos leer también lo siguiente. Versículo 12.
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por lo menos 3 características debiéramos tener nosotros como hermanos, como miembros de una iglesia local, frente a nuestros pastores. Hay muchas más, pero yo quiero poner la palabrita reconocer, obedecer y colaborar. Este reconocer, he ido en la palabra original, tiene que ver con percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender. Debemos, hermanos, entender que Dios puso nuestra vida espiritual en manos de otros. El gran pastor de nuestras almas, el pastor perfecto, puso en la iglesia ancianos, pastores imperfectos, para que nos guíen. Nuestra vida espiritual no puede ser autónoma. Nuestra vida espiritual depende de que otros intervengan en nosotros. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos habla de que si alguno es sorprendido en alguna falta, los hermanos espirituales deben acercarse para poner en el lugar el hueso que se salió del lugar. Obviamente son hermanos espirituales. Reconocer en este contexto significa apreciar y valorar el trabajo y el servicio de aquellos que están dedicados a guiar y a servir a los hermanos. Reconocer significa mostrar aprecio y respeto hacia ellos por el servicio que están brindando en el nombre del Señor. Puede entenderse como reconocer su labor y valorar la dedicación que tienen para el beneficio de los creyentes. Una de las maneras de reconocerlo es orar por ellos. Otra manera bíblica es poder saludarles, tenerlos presentes en la toma de decisiones importantes, saber pedir ayuda a tiempo a los ancianos. No cuando la leche es derramada, no cuando el caso se desparramó y ya muchas veces ya no hay más nada que hacer. Reconocer es poder tener por sabido y entendido que no es una idea de la iglesia o del movimiento tal que tengamos pastores. Es la voluntad de Dios que lo tengamos. Moisés le pide a Dios que coloque un pastor para que pueda entrar y para que pueda salir, porque él se veía que partía. En segundo lugar, obedecer. Esta palabra tiene la connotación de conciliar, de creer, de confiar. El versículo nos llama a la obediencia a nuestros ancianos pastores. Cuando el texto dice que debemos sujetarnos a los líderes, significa que debemos respetar la autoridad que el Señor le ha delegado. Los ancianos pastores no somos autoridad en sí mismos en la iglesia. El Señor es la autoridad. El Espíritu Santo es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Pero no cabe ninguna duda que el Señor y el Espíritu Santo ha colocado en la iglesia ancianos, pastores que guíen a la grey, a los cuales la congregación debe reconocer. La congregación debiera reconocer lo que el Espíritu Santo colocó, y cuando esto es en el espiritual, cuando esto está en la guía del Espíritu Santo, se da naturalmente. No hay que romperse la cabeza para identificar aquello que el Espíritu Santo colocó.
cuando amamos a Dios y cuando el príncipe de los pastores nos pastorea. La labor pastoral es una labor que produce sufrimiento. Un sufrimiento y un agobio en aquellos que la lleva a cabo. Allí en 1 Tesalonicenses podemos ver que dice el arduo trabajo de vuestro amor. Y ese arduo trabajo es muchas veces el trabajo del anciano, del pastor. Ese arduo que tiene que ver con penurias, con esfuerzo y sacrificio. El versículo dice que ellos velan por nuestras almas. Pero el sentido más adecuado es que ellos se desvelan por nuestras almas o pierden el sueño por nosotros. ¿Cuántas veces nos ha costado dormir por problemas en la iglesia? ¿Cuántas veces? Por tanto, si ellos tienen esa labor y esa función de dirigir, el Señor nos llama a ser obedientes en todo, siempre y cuando la dirección del pastor esté en el marco de la palabra de Dios, en la voluntad del Señor. Esa dirección debiera estar basada en las Escrituras. La tercera actitud que yo me anotaba es colaborar. Colaborar. Y esta palabra, que es jupeico, tiene que ver con ponerse debajo, rendirse, sujetarse. Muchas veces no somos conscientes de que con nuestras actitudes y acciones podemos hacer que la labor pastoral sea un agobio en vez de una alegría. El versículo dice que al obedecer, amar y respetar a nuestros líderes, estamos colaborando para que lo hagan con alegría, sin quejarse. Debemos comprender que los ancianos han sido puestos en un lugar donde van a servir y sufrir muchas veces. Y ellos están dispuestos a hacerlo por amor al Señor y a nosotros. Por eso no nos llama a abusar del regalo que Dios ha puesto para la iglesia, que son hombres dotados por el Espíritu Santo que pueden guiarnos, que pueden ayudarnos a crecer y amar a Dios. Miren, hermanos, somos llamados como miembros de cada iglesia local a ser un colaborador, no un complicador. Hoy la iglesia se está transformando en una iglesia consumidora y dentro de ella están los complicados que buscan una iglesia a la carta, una iglesia para sentirse bien, una iglesia para pasar desapercibido, donde no le digan nada, donde no se le pregunte nada. La sola observación pastoral a un hermano o a una hermana para ayudarlo a crecer en la vida cristiana es una situación de enojo. No soportan el consejo, no soportan la sana doctrina, no la pueden sufrir. Es demasiado para soportar que alguien me diga lo que debo hacer o alguien se meta en mi vida. Y terminan en el enojo y en la victimización. Yo pensé que preparando el mensaje había inventado una palabra que es complicador. Y nosotros en la zona oeste, con los pastores de la zona oeste, tenemos un sueño: fabricar un descomplificador y venderlos por las iglesias. ¿Cuánto venderíamos un descomplificador? Estoy complicado. Sí, voy a ir a la reunión. ¿Y qué pasó que no viniste? Porque un buen pastor, cuando alguien no viene, a los 10 minutos le está mandando un mensajito. ¿Qué pasó? Te extrañamos. No te vi. O me pareció no haberte visto.
Y nos envolvemos de dulce de leche para que inclusive por el WhatsApp pueda entrar el dulce de leche y que no se ofenda el hermano, porque le estoy preguntando qué le pasó. Se me complicó. Ahí está el hermano que tenía que presidir la reunión. Y todos estamos viendo el reloj y el horario. ¿Y sabes algo? No, no sé nada. Y bueno, le decimos al otro hermano para que lo haga. Y faltó. Y no avisó. Hoy la rendición de cuentas no está en la iglesia del Señor Jesucristo. El mismo pensamiento mundano se metió en la iglesia. Parecería que la iglesia no puede meterse en mi vida, ni en mi familia, ni en mis decisiones. Y cuando así hacemos, entramos en el terreno de los complicadores, de los complicados. ¿Cómo practicar las casi 50 menciones que encontramos en las Escrituras los unos a los otros si yo no quiero vivir un cuerpo y no quiero ser pastoreado? ¿Cómo practicarlo? ¿Cómo poder alentarnos? ¿Cómo poder ayudarnos? ¿Cómo poder amarnos? ¿Cómo poder exhortarnos? Si cuando el pastor te pregunta, ¿qué te pasó?, ¿te cerrás o le mentís? Debemos colaborar con ellos, obedecer con alegría, exhortarles con profundo respeto. No debemos ser miembros inmaduros y abusivos que empeoran la carga de nuestros líderes. Tenemos que hacerle la vida fácil a nuestros ancianos, y máxime a aquellos que son probos y fieles al Señor, que nos aman con un amor desinteresado. Tener pastores que no disfrutan de esa labor pastoral es un problema para la iglesia. Tener a nuestros pastores bien apoyados en oración, poder amarles y poder abrazarles y poder saludarles, eso traerá gloria a Dios y edificación a la iglesia. Miren, hay actitudes de los complicadores que realmente traen tristeza al corazón del Señor. Me fui al diccionario y dije, a ver si estoy inventando una palabra. Entonces me voy a complicador y encuentro la definición. Se entiende por complicador al que dificulta, al que la complica, al que lo enreda, al que entorpece, al que enmaraña, al que obstaculiza, al que lo embarulla. Ese es el complicador. Un complicador, como en 1 Corintios capítulo 4, es alguien que emite juicio condenatorio con aquellos que son líderes en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 4, no podemos leer todo, sería muy bueno. Esto también está en una materia que se llama ética cristiana que damos en el Müller. Y cuando el complicador emite un juicio condenatorio, no ayuda a la iglesia, no edifica a los creyentes. El juzgar a los siervos del Señor realmente no suma, de hecho resta y divide, especialmente cuando ellos son fieles al Señor y a su ministerio. El siervo de Dios no está exento de corrección y disciplina si su conducta lo requiere. Pero debe ser parte de la iglesia el poder tratar con un afecto especial, con un juicio bien fundamentado y no desparramar cosas que encima no tienen fundamento. Los preconceptos de los complicadores. El ministerio de los siervos de Dios hacia sus hermanos tiene que estar basado en el amor. Los corintios estaban juzgando por preconcepto, por sus propios criterios,
y no apoyados en la Escritura. Ellos se creaban para sí mismos su propio liderazgo. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No eran ni Pablo ni Cefas quienes se estaban robando corazones. Eran los miembros de la iglesia quienes se acercaban a sus líderes para decir que tenían algún tipo de estatus. Estos son como aquellos hermanos que, habiendo una cartelera y mirando quién va a hablar, eligen si van a la reunión o no. Preconceptos, envanecimientos, autosatisfacción. Los corintios no aceptaban los consejos. Creían que sabían todo. Bueno, una frase del complicador es, sí, ya lo sé. Cuando vos vas a hablar con un complicador, sí, ya lo sé. ¿Pero por qué? Pero sí, ya lo sé. Todos lo saben. Se sienten saciados por su propia sabiduría. La iglesia de la Odisea pensaba que lo sabía todo también, que no necesitaba ni de nada ni de nadie. Sin embargo, el Señor la veía desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. La jactancia, la vanidad de nuestra mente que nos eleva y nos hace alardear de lo que podamos hacer bien, entre 4.000 comillas. Ellos se consideraban más prudentes, más fuertes, más honorables que los siervos de Dios. La maledicencia era el colmo de los colmos que miembros estén hablando mal de sus ancianos. Sin embargo, en muchas casas, tristemente, los domingos se comen pastor a la parrilla. El orgullo, tal ética demostrada por algunos no era más que el resultado de un corazón envanecido, falto de humildad. Ellos tenían un pecado tremendo que ni aún se practicaba en medio de los corintios, y lo tenían en la iglesia, que uno de sus miembros estaba con la mujer de su padre. Y lejos de disciplinar ese pecado, se jactaban. Qué tristeza le damos al príncipe de los pastores cuando con nuestras actitudes muchas veces juzgamos y condenamos al liderazgo de la iglesia. ¿Cómo sentía el Señor en su corazón cuando, como dice, como una gallina quise juntarlos a ustedes, Jerusalén, Jerusalén, y lloraba el Señor por su ciudad? Los quise juntar y no quisieron. Es que esta clase de hermanos tiene problema de pastoreo con el Señor. Seamos colaboradores y hagamos el camino fácil a aquellos que el Señor puso y que encima nos pastorean bien. Porque que un pastor nos diga algo que hicimos mal y lo diga con amor y con la palabra del Señor, tendríamos hoy que aplaudir con los pies y darle gracias siempre. En tercer lugar, y para terminar, la aptitud para pastorear. Se va el tiempo. Pero en Jeremías capítulo 3, versículo 15 dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En Hechos capítulo 11, del verso 22 al verso 26, nosotros podemos leer cómo nació la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia que se iba a transformar en la iglesia misionera. Hechos capítulo 13, encontramos la plataforma de despegue para todos los ministerios, que es la iglesia local. Antioquía de Siria envía misioneros para que Asia y Europa conozcan del Señor. Y allí el evangelio había llegado por motivo de persecución de Esteban, creyeron muchos al Señor. Llega la noticia a la iglesia de Jerusalén y envían a Bernabé
Yo quiero leer ese pasaje, Hechos 11. Fíjate lo que hace Bernabé. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, presta atención, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Bernabé? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé no se queda solo, golpeándose el pecho por el éxito obtenido. Después Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trae a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Mira qué pastor Bernabé, congregado con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Queridos hermanos, estamos viviendo una crisis también en el liderazgo. Ancianos pastores que se han desviado de la doctrina. Ancianos que están solos en muchos casos. ¿Y quién pastorea al pastor? ¿A quién le rinde cuenta el pastor? Disciplinas antibíblicas, malversaciones de fondos, autoritarismo y legalismo en la iglesia. Conocimos un anciano que disciplinó el 80% de la iglesia hace algunos años atrás. De esa iglesia los hermanos salieron corriendo de ahí. Qué importante es para la iglesia que sus líderes tengan las características de Bernabé. Bernabé fue llamado. Obviamente que tenemos los requisitos, pero yo quería algo práctico y Bernabé reúne realmente los requisitos que encontramos allí en Timoteo y en Tito. Porque Bernabé fue llamado, enviaron a Bernabé, Dios lo llamó, Dios lo eligió. Y como fue llamado, tuvo disposición y obediencia, porque dice la Biblia, cuando llegó, no tenía la agenda ocupada Bernabé. Lo llamaron y fue. Lo llamaron y fue. Hay hermanos que muchas veces llegan a nosotros para preguntarnos o consultarnos y nos dicen que tienen que pedir un turno para hablar con el anciano. Y también está el otro extremo, ¿no? Cuando todos te quieren manejar la agenda, ¿no? Pero Bernabé también dice que tiene visión, vio la gracia de Dios, discernimiento espiritual, sabiduría espiritual. Vio que el evangelio progresaba y se alegró por el crecimiento de los otros. Tuvo gozo, no era un egoísta, se alegraba por lo demás. Era el gozo de ver crecer la obra del Señor. Es triste cuando hay hermanos que no tienen lugar en el servicio, en la iglesia local, porque le hacen sombra al pastor y el pastor lo tiene ahí, relegado. Dice que Bernabé tenía exhortación y lo primero que les dijo, que sean fieles al Señor. Las marcas de la fidelidad permanecen en el tiempo. Él era un ejemplo de fidelidad. Enseñaba y estaba con los hermanos. No era un pastor de oficina, era un pastor que estaba en medio de los hermanos. Se congregaron allí y enseñaba, discipulaba, exhortaba, corregía. Siempre es recomendable que haya un hermano, un anciano en alguna actividad de la iglesia. A veces vamos a reuniones donde nos invitan y no están los ancianos. No están.
nosotros con mi coanciano nos vamos turnando para que no haya ninguna actividad posible donde no estemos nosotros. Porque sea preadolescentes, sea adolescentes, sea jóvenes, cuando ven al anciano, cuando ven a su pastor, se sienten respaldados y alegres. Pueden hacer la actividad. Pero también es un hombre bueno. El amor de Dios se manifestaba en la vida de Bernabé. No maltrataba a los hermanos, no los hería. Sabía trabajar en equipo. Un hombre bueno. Un hombre que siempre estaba pensando en el otro. Y dice que tenía llenura del Espíritu Santo. Si tenía llenura del Espíritu Santo es porque estaba vacío de sí mismo. Vacío de los personalismos. Vacío de las competencias ministeriales. Vacíos del orgullo y de la soberbia. Porque Dios resiste al soberbio. Y da gracia a los humildes. Conclusión, concluimos. Debemos preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué clase de iglesia queremos? La iglesia mirando al futuro se ve complicado. ¿Queremos una iglesia cristocéntrica? ¿Queremos una iglesia bíblica? ¿De sana doctrina? ¿Queremos funcionar como cuerpo? ¿Queremos disfrutar una familia espiritual? ¿Queremos disfrutar de un pastoreo bíblico? ¿O queremos una iglesia donde asistir solo implica recibir? Donde asistir no significa rendir cuentas. ¿Queremos una iglesia donde asistir no significa comprometerme? ¿Queremos una iglesia donde asistir pareciera hacerle un favor a Dios? ¿Queremos una iglesia donde asistir depende de mis gustos y conveniencias? ¿Queremos una iglesia así? Amados hermanos, dejemos que el príncipe de los pastores nos gobierne en primer lugar. El verdadero pastor es nuestro Señor. Cuando disfruto de su pastorado, todo lo demás es natural. Cuando disfruto de su pastorado, también podré ser de bendición a mis pastores, reconociéndolos, obedeciéndolos, colaborando, sin estar complicados, sino dispuestos, para que con el don que el Señor me ha dado, yo pueda edificar y bendecir a mi hermano. Que así sea. Que el Señor bendiga su palabra, la prospere en nuestros corazones y salgamos reflexionando y tomando decisiones de este lugar, para la gloria de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Y voy a dar un anuncio que es muy importante. El mes de octubre no tenemos reunión de enseñanza porque van a estar las conferencias. Pero las conferencias se inician, las conferencias generales se iniciarán en esta iglesia con el tema calidad y cantidad en la iglesia, y el orador será nuestro hermano Guillermo Húngaro. No nos olvidemos también que el día miércoles 4 van a estar las zonales. También el sábado 7 y el domingo 8 será la conferencia allí en Migueletes, y empezará a las 16 horas, y la segunda parte comenzará a las 19:30 horas, lo mismo el domingo. Así que no olvidemos, hermanos, la conferencia con el tema La Iglesia ante la cuarta vigilia de la noche. El sábado el subtema será Identificado y enfrentando la apostasía, que estará a cargo de nuestro hermano Jorge Luis Pérez. En la segunda parte, a las 19:30, el orador será Alberto Centulián y el subtema será Pastoreando bíblico en la iglesia.
También el domingo 8 a las 16 horas, el hermano Cristian Carbone con el tema Identificación, Autonomía e Interdependencia entre las iglesias. Y a las 19:30, el último mensaje a cargo de José Carbonell con el subtema La iglesia local en las misiones. Así que, hermanos, tengamos presente que el mes de octubre no habrá reunión de enseñanza en este lugar, sino noviembre será la última reunión de enseñanza que estará nuestro hermano Jaime Barnett. Así que no olvidemos también de venir el segundo lunes de noviembre a la última reunión de enseñanza con el orador Jaime Barnett. Así que ahora nos ponemos de pie y terminamos cantando el himno 173. Después de lo que hemos escuchado, es un himno que nos anima, que dice: fírmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Escuchamos la introducción y cantamos. Con ganas, ¿eh? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así de pie, vamos a orar y le voy a pedir a mi hermano Esteban Aparicio que pase aquí adelante y cierre este momento con una palabra de oración. Oremos. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos regalas de juntarnos, Señor, hermanos de todas las iglesias, Señor, y tener este momento de escuchar tu palabra, Señor, que escuchado, Señor, caiga hondo en nuestros corazones, Señor, que no seamos complicadores, como nos decía el hermano, Señor, sino que apoyemos a nuestros ancianos, oremos por ellos, los valoremos, Señor, y los tengamos en nuestras oraciones. Señor,
Oramos por las conferencias que se han de realizar en octubre para que tú estés preparando todo y que todo sea para la gloria y honra tuya. Nos acordamos también de aquellos hermanos que están pasando por problemas de salud, como hemos escuchado, por Carlos y el otro hermano, Señor, y sabemos que hay muchos más, Señor, que tú los tengas en tus manos, en tus cuidados. Ahora, al separarnos, Señor, bendícenos y cuídanos de regreso a nuestros hogares. En nombre de Cristo. Amén.